Iglesia Oasis de Gracia. Y hermanos, cuando uno pues tiene el privilegio de compartir la palabra y la está preparando, creo que el primero que es desafiado es uno mismo, ¿verdad? Y decirle: Señor, que esta palabra pueda ser realidad primero en mi vida, ¿verdad? Ese es el primer gran desafío. Pero esperamos que el Señor pueda hablarnos esta mañana y podamos ser desafiados a practicar lo que vamos a aprender, lo que vamos a recordar esta mañana, porque es algo que quizás todos entendemos, todos conocemos, pero que el Señor nos quiere recordar. Hermano, vivimos en una generación que está caracterizada por el individualismo. El mundo occidental, toda América, Europa, está caracterizado por un valor, un principio, una manera de vivir que se llama individualismo. ¿Qué es el individualismo? Miremos ahí una definición. Es una tendencia a pensar y obrar como se piensa y se obra, hermano, con independencia de los demás. ¿Qué más dice ahí, hermano? Sin sujetarse a normas generales. Vivimos en una época en que cada quien quiere hacer lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y lo hace sin pensar en los demás. Es una época en la que decimos: esta es mi vida y yo la voy a vivir como a mí se me dé la gana. No me interesa lo que otros piensan, no me interesa lo que otros podrían decir, no me interesa si voy a dañar a otros o cómo los demás se van a sentir, pero vivimos en una época de estas características. Los individualistas dicen: debes perseguir tus objetivos, tus deseos, tu independencia, debes ser autosuficiente y que nadie se mete en tu vida, en tus decisiones personales. Ninguna organización social, ni el Estado, ni los grupos, ni las iglesias, que nadie te diga lo que tienes que hacer, porque es tu vida. Ese es lo que se enseña, lo que se cree en gran parte del mundo occidental. Esta forma de pensar también entra en la iglesia. La iglesia también piensa así muchas veces. Y los cristianos quieren ser independientes. Decrece la consejería bíblica, nadie quiere escuchar un consejo. No quieren que nadie intervenga en sus acciones, no quieren escuchar las opiniones de los demás. Y para ser más bíblicos dicen: es que usted es muy legalista y usted se quiere meter en mi vida y me quiere poner leyes y no, hermano, vivimos en la gracia. Y hasta lo disfrazamos un poco así de palabras bíblicas, pero no queremos que nadie se meta con nosotros. Esta forma de pensar está totalmente separada de la enseñanza de la Biblia. Es una mente que piensa como el mundo, pero no tiene nada que ver con la mente de Cristo Jesús, que es la que deberíamos tener. En su carta a los Filipenses, Pablo nos presenta un modelo de la forma de pensar y el sentir que debe tener cada uno de nosotros. Y lo que Pablo nos dice es que cada uno de nosotros debemos preocuparnos de verdad por el bienestar de los demás. No solo por el nuestro o el de nuestros seres queridos, sino por el de los demás. La Biblia nunca nos llamó a vivir aislados, a tomar nuestras decisiones pensando solo en nosotros, sino que nos ha llamado a considerar a los demás como superiores, como más importantes que nosotros mismos. Mire lo que le dice Pablo a los Filipenses, capítulo 2. Vamos a leer primero el versículo 3 y 4. Yo le voy a invitar a que se quede ahí en esta carta, porque vamos ahí en el pasaje, porque vamos a ver otros versículos. Pero mire lo que dice el versículo 3. Nada, ¿cuántas cosas, hermano? Nada, ¿verdad? Nada hagáis por contienda o por vanagloria. La NBI dice por egoísmo o por vanidad. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás. ¿Cómo los debemos ver, hermano? Como superiores a él mismo. Versículo 4, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Es interesante que Pablo le escribe esta carta a la iglesia de Filipos. Y cuando pensamos en esa iglesia, nosotros podemos ir al libro de los Hechos
Y ahí nos damos cuenta de cómo esa iglesia comenzó a formarse a través del ministerio de Pablo. Pablo había estado en esa ciudad, él fundó esa iglesia, ahora está en otro lugar, ahora está en prisión y él está escribiendo una carta. Pero cuando pensamos en esa iglesia, ¿quién se acuerda quién es la primera mujer que se convirtió en esta ciudad de Filipos? Fue una mujer la primera. ¿Cómo se llamaba? Lidia. Lidia, ¿cuál era su religión, digamos? Era judía. Y era, ¿qué más dice la Biblia que era ella? Una comerciante, ¿verdad? Vendía telas, tenía cierto nivel de prosperidad. Entonces la primera mujer que se convierte es Lidia y les dice, no se van, tienen que ir a mi casa, tienen que seguir enseñando. Tenemos una mujer judía en esta iglesia. También ahí en Filipos, hermanos, sucede que ellos se convirtió una persona. ¿Quién más se acuerda quién más se convirtió en Filipos? Un carcelero. ¿De dónde era el carcelero? Probablemente, hermano, un romano. Era un soldado, era un carcelero. Entonces tenemos una mujer judía, tenemos un soldado romano que le dice a los discípulos, vayan, compartan con mi familia. Tenemos entonces aquí a este carcelero. Había una joven que estaba endemoniada, ¿se acuerdan? Y que andaba siguiendo a Pablo y decía, estos son siervos del Dios Altísimo, y andaba haciendo ahí un escándalo. Y entonces Pablo le dice y reprende al demonio que está ahí, el demonio se va. Probablemente esta mujer se convirtió y también iba a la iglesia. Y lo más seguro es que era de origen griego. Lo que quiero que vean, hermanos, es que en esta iglesia hay romanos, hay griegos, hay judíos. Hay una gran variedad de personas y lo normal que sucede cuando hay grupos tan variados es que cada grupo se junta entre ellos, los romanos con los romanos, los griegos con los griegos, los judíos con los judíos, y cada quien comienza a buscar sus propios intereses, los intereses de su grupo, y están ahí alrededor de su grupo cuidándose entre ellos. Pero Pablo les dice, para que la iglesia de Dios avance, no miren solo por sus propios intereses, pero miren primero por los intereses de los demás. Es importante que pensemos en los intereses de los demás. Esta mañana nuestro mensaje se titula Velando por los intereses de los demás. Hermano, Dios quiere que usted y yo pensemos y nos interesemos genuinamente por el bienestar de nuestros hermanos, de todos los que están a su alrededor. Y con la ayuda del Señor vamos a hacer dos puntos principales. Primero vamos a preguntarnos cómo tener este interés genuino por los demás. ¿Cómo se hace para que alguien, porque lo normal no es interesarnos en los demás, sino en lo nuestro? ¿Cómo romper esa naturaleza normal en nosotros y pensar en los demás? El texto nos dice tres cosas. Y luego, hermanos, yo quiero que usted observe que Pablo utiliza 4 ejemplos de personas que nos las pone así como un espejo para ser como estas 4 personas que tienen interés genuino por los demás. Esas son las 2 grandes ideas que vamos a desarrollar. Pero preguntémonos primero, ¿cómo tener interés genuino por los demás? ¿Cómo lo hacemos? Hermanos, el texto en primer lugar nos dice que para hacer esto no debemos actuar por egoísmo ni por vanidad. Ahí usted lo tiene, ¿verdad? Para tomar notas en su boletín y completar las palabritas. Pero lo primero que el texto nos dice, hermanos, es que no debemos actuar por egoísmo ni por vanidad. La Reina Valera dice por contienda ni por vanagloria. El apóstol, hermano, invita a los creyentes a que revisen las motivaciones por las cuales actúan. ¿Por qué vino usted ahora a la iglesia? ¿Por qué causa vino? ¿Por qué usted sirve en un ministerio como el que está sirviendo? ¿O por qué no sirve en un ministerio? ¿Por qué usted hace ciertas acciones en su vida? Pablo nos dice, revisen sus motivaciones y garanticen que nada de lo que hacen es motivado por el egoísmo o por la vanidad. Las motivaciones son importantes. A veces podemos estar haciendo cosas aparentemente buenas, pero en realidad solo las estamos haciendo por egoísmo y ¿por qué más? Y por vanidad. No las estamos haciendo porque en verdad estamos interesados por alguien más, sino que buscamos fines personales,
fines egoístas, fines de vanagloria, que otros nos vean. ¿Qué es el egoísmo, hermano? Es anteponer el interés propio al ajeno. Eso es ser egoísta. Primero yo, segundo yo y tercero también yo. Eso es ser egoísta. Es pensar en lo nuestro por encima de todo lo demás. Y es exactamente lo contrario a lo que Pablo nos está invitando. Hermano, normalmente el egoísta va a dañar a los demás de diferentes maneras para obtener sus propósitos. Santiago lo resume así. Mire cómo dice Santiago 3:16. Porque donde hay envidia, maldades, donde hay egoísmo, ¿qué más va a haber, hermano? Confusión. ¿Qué más va a haber? Acciones malvadas. Así lo dice Santiago. Cuando actuamos por egoísmo, vamos a hacer toda clase de acciones malvadas, nos vamos a pasar llevando a los demás. Pero quiero decirles que aún por fines egoístas podemos estar haciendo buenas obras, pero de manera egoísta. ¿Pero qué es la vanidad? Es una persona orgullosa que tiene un concepto alto de sus méritos y tiene un afán excesivo porque lo admiren y le den palmas por eso que ha logrado, ¿verdad? Le den likes para los que usan Facebook, ¿verdad? Corazoncitos para los que usan Instagram. Es un deseo desordenado para que todos me vean, para que todos quieran tener mi vida, para que todos anhelen tener lo que yo tengo, lo que yo soy. Esa es la vanagloria. Por eso Jesús, ¿se acuerdan? Dijo Mateo 6, versículo 3, más bien, dijo él, cuando des a los necesitados, que no se entere tu mano izquierda lo que hace la derecha. ¿Qué está diciendo Jesús? No hagas nada para que te vean. No hagas nada para tu vanagloria. No hagas nada para que otros te admiren, te feliciten y te den palmas. Revisa tus motivaciones. Ahora, es bien llamativo porque Jesús en otra ocasión dijo que los hombres vean tus buenas obras. ¿Verdad que dijo eso? ¿Y por qué aquí dice que no te vean? ¿Cuál es la diferencia? Que no te vean si se trata de ti y de tu vanagloria. Pero si se trata de la gloria de Dios, que todo el mundo se dé cuenta que tú quieres adorar a Dios, que quieres exaltar su grandeza, que quieres proclamar sus bondades, que se den cuenta, que lo sepan todos y que glorifiquen al Padre del cielo, al Padre de los cielos. Entonces hay una gran diferencia entre actuar para la gloria de Dios o actuar por vanidad. Entonces lo primero, hermanos, para preocuparnos genuinamente por los demás es revisar nuestras motivaciones y que no haya ahí egoísmo y que no haya vanidad. Le pregunto de nuevo, ¿será que alguien puede venir a la iglesia por egoísmo y por vanidad? Sí, que me vean, ¿verdad? Que soy evangélico, santo de Santa Ana, ¿verdad? Que soy un hombre de Dios y que todos me admiren por ser un hombre de Dios. Puede haber gente aquí que esté por vanagloria, para ser visto, para ser aplaudido, o por egoísmo, buscando su propio interés. Es que hay algunos que solo vienen porque no se quieren ir al infierno, ¿verdad? Pero egoístamente, nada más, por eso. Ay, es que va a estar fregado ahí el infierno. Voy a ir a la iglesia, ¿verdad? A pedirle perdón al Señor y para que estemos en paz él y yo y no me vaya a tirar al lago de fuego. No, peligroso. Solo por fines egoístas. Entonces, es necesario revisar nuestras motivaciones. No debemos actuar por egoísmo ni por vanidad. En segundo lugar, hermano, el texto nos dice que para preocuparnos por los demás debemos vivir con humildad. Más bien, dice Pablo, con humildad en el versículo, ¿verdad? En el pasaje. Qué difícil, hermano, la humildad. La humildad es no tener un concepto más alto del que deberíamos tener de nosotros.
Mire lo que le dijo Pablo a los romanos. Romanos 12, verso 3. Nadie tenga un concepto de sí, ¿cómo dice? Más alto del que debería tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación. ¿Qué quiere decir Pablo? Cuando dice, no tengan un concepto más alto, sino piensen de ustedes de manera moderada. Bueno, ¿sabe cómo no pensamos más arriba de nosotros? Cuando nos acordamos que todos nosotros somos pecadores, ¿verdad? Y que merecemos el castigo de Dios y el juicio de Dios. Y cuando recordamos que no hay nada que usted y yo podamos hacer para ganarnos el favor de Dios, ahí ya no vamos a pensar más alto de nosotros mismos. Aunque tengamos títulos, aunque tengamos éxito, aunque hagamos grandes logros, no podemos agradar a Dios. No pienses más arriba de lo que en realidad eres. Eres alguien que ha pecado, que le ha fallado a Dios, que mereces el juicio de Dios. No pienses más allá de eso, porque esa es tu realidad ante Dios, está diciendo Pablo. Que nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, pero piensen moderadamente. Sí, pero Cristo Jesús entregó su vida por usted. Así de valioso es usted para Dios. Por eso Pablo dice, piensen de manera moderada. No se eleven, no sean más altos, no piensen más alto de lo que deberían pensar, pero recuerden que Cristo Jesús ha entregado su vida por ustedes. ¿Sabe? La Biblia nos da una buena manera para mantenernos humildes hacia los demás, porque aquí el punto es hacia los demás. ¿Sabe? A veces andamos por el mundo pensando que todos nos deben algo a nosotros, ¿verdad? A este yo le hice un favor, me lo debe. Ahí me debes una, le dice todavía, ¿verdad? Este yo le ayudé, así que este me debe a mí. Y andamos por el mundo pensando que todos nos deben algo. O a lo mejor, lo más que podemos llegar es, estamos a mano, ¿verdad? Vos me haces uno, yo te hago otro, quedamos a mano. Pero ¿a quién le gusta deber, hermano? Bueno, hay gente que quizás, ¿verdad? ¿A alguien le gusta deber? La Biblia dice que debemos pensar que le debemos a todos los demás. Mira lo que están a su alrededor. Mírelos, mírelos. Usted les debe a todos. A toditos. Le van a cobrar a la salida. Usted le debe a todos. Mire lo que Pablo le dice a los romanos. Romanos 1, versículo 14. Mira, ahí dice, estoy en deuda. ¿Con cuántos dice Pablo? Con todos. ¿Quiénes son todos? Dice, con los cultos. ¿Y con quién más? Y los incultos. Los que tienen títulos y los que no tienen títulos. Los que saben mucho y los que no saben nada. Yo estoy en deuda con ellos. ¿Qué más dice? Estoy en deuda con los instruidos o con los ignorantes. Yo estoy en deuda con todos. Lo que Pablo está diciendo es la manera en que yo vivo es pensando que estoy en deuda con todas las personas. Lo normal, ¿verdad? Sería que si uno le debe a alguien, ¿cómo debería estar con esa persona? Humildito, ¿verdad? Hay unos que deben y se enojan, ¿verdad? Y pelean, ¿verdad? Y son los que deben, pero lo normal es que si yo le debo a alguien, esté en una actitud humilde de servicio a esa persona. Y Pablo dice, en mi vida, en mi ministerio, la manera en que yo lo hago es pensando que a todos les debo. Que de todos soy un siervo, que de todos soy un esclavo, que todos son más importantes que yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Por qué me va a decir alguien? ¿Cómo va a creer, hermano, que yo voy a pensar que todos me deben? Al revés. No, perdón, que yo le debo a todos, ¿verdad? Quiero que todos me deban. Sencillo, hermano. ¿Qué le debía Cristo a usted? Nada. Usted le debía a Él. Pero a pesar que Él no le debía nada, Él nos amó, Él murió por nosotros, Él nos perdonó, Él nos aceptó, Él nos justificó, Él nos dio vida como si fuera el que nos debía a nosotros. Si Cristo Jesús actúa de esa manera, ¿cómo no lo haremos nosotros? Debemos entonces ver a los demás
con humildad. Y esa es la segunda manera que el texto nos dice. Pero en tercer lugar, para que esto sea posible, hermanos, ver a los demás como dignos de nuestro servicio y preocuparnos y velar por sus intereses, el pasaje nos dice que debemos estimar a los demás como si son ¿qué? Superiores. Ahora, si usted piensa en su superior, ¿en quién pensaría? Pienso en el pastor Jaime, ¿verdad? Es mi jefe en el colegio. Pero usted en quién pensaría si dice como sus superiores. Así humanamente hablando, ¿verdad? Los padres podría ser. Alguien, ¿verdad? Que está sobre autoridad con usted. Pero ahora, hermano, como que eso es más fácil, porque si uno ya no le gustó su superior, ¿qué hace? Puede poner una cartita que se llama carta de renuncia. Y si la pone con no sé cuántos días, hasta le dan a uno parte de la indemnización y uno pone su cartita de renuncia. Pero cuando Pablo en esta época dice, miren a los demás como superiores, ¿quiénes eran los superiores en esta época? Un amo. ¿Y cuál era la condición del otro? Un esclavo. ¿Podía el esclavo renunciar, hermano? No. ¿Podía el esclavo no tomar en cuenta a su amo? No. Y Pablo está diciendo, consideren a los demás como superiores a ustedes. Ahora, hermano, si usted se pone a compararse, usted va a decir, yo tengo mejor carro que este. Yo soy más santo que este que está a la par mía. Yo soy más inteligente, yo me saqué mejor nota en la PAES, podrá decir un muchacho, ¿verdad? ¿Cómo voy a superior a mí? No, si yo soy mejor que él. Pero Pablo no está diciendo si somos o no somos mejores. Pablo está diciendo, tienes que verlos como si son mejores, como si son superiores. Lo que la idea de Pablo es, él nos está preguntando, ¿consideras a los demás con suficiente valor para ayudarles? ¿Vas a velar por los intereses de esa persona? ¿Vas a dedicar de tu tiempo, de tu esfuerzo para ayudar a los demás, para edificar a los demás? Porque son superiores, son más valiosos, son más importantes. Jesús le dijo a sus discípulos, porque ¿quién es más importante? Les preguntó. Lucas 22, ahí va a aparecer también. Porque ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el mesero, hermano? ¿Quién es más importante normalmente? Que está en la mesa, ¿verdad? Por eso Jesús les dice, no lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo no estoy en la mesa, les está diciendo. Yo soy el que sirve. Los considero a ustedes como superiores. Y eso fue lo que Jesús hizo aquel día. ¿Se acuerda? Antes de ir a la cruz lavándole los pies a los discípulos, los vio a todos como superiores a Él mismo, como más importantes. No lo eran, ni por posición, ni por sabiduría, ni por conocimiento. De ninguna manera ellos podían ser superiores al Hijo de Dios. Pero el Hijo de Dios así los miraba, como superiores. Entonces, hermano, a nuestra pregunta, ¿cómo tener interés genuino por los demás? El texto nos ha dicho tres cosas. ¿Cuál era la primera? No actuar por egoísmo ni por vanidad. ¿Cuál era la segunda manera, hermano? Viviendo con humildad. Y en tercer lugar, viendo a los demás como superiores a nosotros. Eso nos hará estar interesados en ellos. Ahora, en segundo lugar, el apóstol pone 4 ejemplos de personas que nos muestran el interés genuino por los demás. Yo quiero que usted los vea, a ver si llegamos a la estatura de alguno de ellos, ¿verdad? Si nos parecemos. Pero él pone 4 ejemplos. Y lo que él está haciendo, él les está diciendo a la iglesia, miren estos ejemplos. Así se deben ver ustedes. Esta es la manera en que se ven los que están interesados por los demás. Y usted al final me dice a quién se parece más.
de estos 4 que vamos a ver. Primer ejemplo, este es el más difícil, hermano. Si usted me dice que ya está igualito a él, no le voy a creer, fíjese. Porque el primer ejemplo que Pablo pone es el de Jesús. Mire, Filipenses 2, versículo 5. El gran ejemplo del que se interesa por los demás, ¿quién es, hermano? Cristo. Versículo 5 de Filipenses 2. Haya pues en vosotros, ¿qué debe haber en nosotros, hermano? El sentir. Y esa palabra sentir también puede decir la mente. Podría decir de las dos maneras, o la mente o el sentir, que hubo también, ¿en quién? En Cristo Jesús. Lo que Pablo está diciendo es la mente que tuvo Cristo, la forma de pensar que tuvo Cristo, ¿quién la debe tener? Nosotros la debemos tener. ¿Y cómo era su forma de pensar? Bueno, mire, versículo 6. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, que ya era humillante, se humilló más, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Pablo nos dice el más grande referente, el ejemplo más grande que ustedes deben tener es el de Cristo Jesús. Es el estándar que deben alcanzar, es la meta que deben tener, la mente de Cristo en sus corazones, en su mente, la forma de pensar de Cristo, esa es la meta que se deben poner. La posición de Cristo era inmejorable. ¿Cuál era su posición? Dice ahí, hermano. Era igual a Dios. ¿Qué quiere decir que es igual a Dios, hermano? Que Él era 100% Dios. Él no era el Hijo de Dios, como andan enseñando algunos grupos. Cuidado, porque el que niega al Cristo es ¿quién, hermano? El anticristo. Tenga cuidado cuando alguien no valore a Cristo y no le dé el lugar que Cristo tiene. Él es igual a Dios, dice. No es descendencia de Dios, es la esencia de Dios. Él es Dios. Él estaba en el trono. Él no es un ser creado, Él es el alfa, omega, el principio y fin. Él es Dios. Su posición era inmejorable. Pero Filipenses dice que Cristo se despojó. Mira, hermano, esa palabra despojó es la discusión teológica. Hay tanto de esa palabra. Y Pablo no pensó en todo eso. Pablo nos está diciendo, sean igual que Él, que teniendo la posición más alta, ¿qué hizo Él? Se despojó. Él se bajó del trono. Él se bajó de la posición de ser servido y se bajó para servir a los demás. Esa debe ser su mente. Esa palabra podría traducirse se vació. No quiere decir que dejó de ser Dios, pero quiere decir que voluntariamente Jesús se limitó a un cuerpo humano. Usted se imagina el Dios del universo que no puede ser contenido por los cielos. Ese Dios cuya gloria es más grande que el universo tomó forma de hombre, se despojó, se limitó en el tiempo, tuvo hambre, puso su naturaleza de Dios en un cuerpo humano. Por eso dice luego, se hizo semejante a ¿quiénes? A los hombres. Y pasó hambre, se cansó, ¿se acuerda usted que se cansó? Y se sentó a pedir agüita de la mujer samaritana. El Dios Todopoderoso se hace semejante a los hombres, experimenta cansancio, sed, hambre, fue tentado en todo, dice la Biblia, pero sin pecado. Qué interesante, por eso dice la Biblia que usted se puede acercar a Él confiadamente porque Él lo entiende, porque sabe lo que pasamos nosotros,
porque lo vivió haciéndose semejante a nosotros. Pero hermano, que ya él dejara el trono, no sé, esto se me hace como que Donald Trump fuera el que hiciera la limpieza en la Casa Blanca, pues. Eso ya sería humillante, ¿verdad? Que él anduviera ahí barriendo, trapeando ahí, con la aspiradora, ¿verdad? Lustrándole los zapatos a los vigilantes. Ya eso, dice, él siendo Dios se hizo hombre, pero no solo eso, se humilló hasta probar el ¿qué? La muerte. ¿Quiénes prueban la muerte, hermano? Los hombres. El Dios Todopoderoso, el dador de la vida, se humilló ¿hasta dónde? Hasta la muerte. Pero mire, hermano, eso es teología muy linda, muy sí, sublime. Pero Pablo lo que está diciendo es: si Él se humilló hasta la muerte, ¿por qué no te vas a humillar por servir a los demás? Pablo solo está dando un ejemplo. ¿Por qué no te vas a humillar para perdonar al que te ha ofendido y servirle y amarlo? Y se humilló a una de las muertes más terribles en la historia de la humanidad: muerte de cruz. Por eso el texto dice: se humilló hasta la muerte, pero no cualquier muerte, muerte de cruz. Ese sentir de Cristo, esa forma de pensar es la que debemos tener nosotros. No nos aferramos a la posición. Hermano, es que usted es líder. Sí, no, nada que ver. Mi posición no tiene nada que ver. Nos despojamos y nos humillamos por los demás. Eso debe motivarnos. Debemos estar dispuestos a ir en la cruz. ¿Cuántos días dijo Jesús? Todos los días. Toma tu cruz y sígueme. Muere a ti. Sirve a los demás. Ama a los demás. Ve a los demás. Ahora, Cristo, hermano, ¿cuántos les falta para llegar a ese nivel? Levante su manita si le falta. Quiero ver. A los demás no le falta para llegar al nivel de Cristo. Sí. Cambiemos entonces, ¿verdad? A todos, ¿verdad? Y alguien podría decir: no, hermano, mire que tremendo lo que hizo Cristo. Pero entonces Pablo dice: vaya, pongámonos más terrenales, pues. Pongamos otros ejemplos para que vean que se puede. Segundo ejemplo, versículo 17. El ejemplo de Pablo. Ese es el segundo ejemplo, él mismo. El ejemplo de Pablo. Versículo 17. Y aunque sea, dijo Pablo, yo, derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. ¿Qué dice Pablo? ¿Qué dice que es él en ese pasaje? Es una libación, dice. Yo soy una libación. Voy a ser derramado en sacrificio sobre ustedes. La libación, hermano, hace unos meses creo se nos predicó de eso. Era una ofrenda líquida que se derramaba sobre el sacrificio en el altar. Era un líquido valioso que era derramado como ofrenda a Dios. Pero ¿qué pasaba con el líquido, hermano? Se acababa, se evaporaba, se terminaba. Lo que Pablo está diciendo con esta expresión, hermanos, es que él está dispuesto a derramar toda su vida para servir a los hermanos filipenses. Todita su vida, él está dispuesta a derramarla para que la fe de ellos sea edificada. Pablo está diciendo: estoy dispuesto a hacer una libación, un sacrificio. Yo estoy dispuesto a dar mi tiempo, mis recursos, mis talentos. Lo voy a derramar todo para servirle a ustedes. Estoy dispuesto. Pero algo que me llama la atención de este pasaje es que cuando Pablo hace eso, porque parecería ser que si uno derramara su vida para servir a los demás, eso sería un gran sacrificio y un gran dolor, ¿verdad? Pero ¿qué dice Pablo ahí, hermanos? Y esto me produjo mucho dolor, dijo, ¿verdad? ¿O qué produjo eso en Pablo?
me gozo, ¿y qué más dijo? Y me regocijo. Hermano, el sacrificio que hacemos por los demás, tal como hizo Pablo un sacrificio por los hermanos filipenses, eso provoca gozo y provoca regocijo, provoca una vida plena, una vida de satisfacción. Por eso alguien dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Porque solo aquellos que dedican sus vidas al servicio encontrarán el gozo y la satisfacción de ayudar a los demás. Así nos hizo Dios. Por eso, hermanos, hasta la gente que no es creyente, Club de Leones, ¿qué otro club, hermano? Club Rotario, asociaciones de beneficencia, fundaciones, Un Techo para Mi País, la Teletón. Mire, hermanos, y cuando anda eso, que andan, te he visto el montón de jóvenes vendiendo pulseras ahí afuera del McDonald's, ¿verdad? Felices. Mándelo a vender verduras para ellos, ¿cómo estuvieran? No estarían así de felices. ¿Por qué están tan felices vendiendo las pulseras de aquí, verdad? Compre para la Teletón. ¿Por qué, hermano? Los de Techo para Mi País se van una semana a estar en la tierra martillando y van felices. ¿Por qué, hermano? Porque están sirviendo a otros. Muchos de ellos sin Cristo. Es únicamente un servicio material, es un servicio terrenal. Pero si eso pasa en lo natural y en lo terrenal, imagínese el gozo y la satisfacción que traía para Pablo servir a los demás para lo espiritual y lo eterno, con implicaciones que llegaban hasta la eternidad. Era un gozo y una satisfacción y una alegría. Y por eso en el versículo 18, ¿qué dice Pablo, hermano? ¿Qué dice Pablo en el 18? No se queden ustedes, hombre. No lleven vidas amargadas, no lleven vidas acabadas. Únanse a mí a tener este gozo, esta alegría de ser derramados para servir a otros. No se quede sentadito porque se le va a amargar la vida. Dedique su vida como una ofrenda de libación para otros y experimentará el gozo y la satisfacción que solo Dios puede dar. Dé de su vida, dé de su tiempo, dé de sus recursos. No va a estar más cansado, va a estar más lleno de gozo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo. Así que, ¿cuántos están igualitos a Pablo ya? Es que este es un ejemplo porque este es Pablo, ¿verdad? Pero usted me va a decir, no, hermano, pero es que Pablo, acuérdese que se le apareció Cristo y lo botó y hasta lo dejó ciego y le habló directo. A mí nunca, hermano. Por eso Pablo estaba así. Yo lo más algún sueñito que he tenido ahí, hermano, pero así como no. Por eso Pablo era así. Bueno, sigamos pues. Otro ejemplo. Versículo 19. ¿Quién es el tercer ejemplo, hermano? Timoteo. Aquí está Timoteo, ¿verdad? Mire, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviarles pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Mire lo que dijo Pablo. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente, ¿qué hacía Timoteo, hermano? Se interesa por vosotros. Mire el contraste, versículo 21. Porque todos, ¿de quiénes está hablando Pablo, hermano? De los creyentes, ¿verdad? Y dice, no tengo a otro como Timoteo que se interesa por ustedes genuinamente, porque otros hermanitos de Oasis, no, ¿verdad? Aquí en Roma, porque otros, dice, bueno, todos los demás, ¿qué buscan, hermano? Lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de él, Timoteo, que como hijo a padre ha servido conmigo en el evangelio. Tercer ejemplo, Timoteo. Timoteo estaba interesado por los hermanos de Filipos, ¿verdad? Él quería que los hermanos disfrutaran del bienestar y de la presencia de Dios. Pero lo que me llama la atención es que dice Pablo
que hay un montón, todos los demás, dice. Yo les podría mandar, no sé quiénes eran nosotros que estaban ahí. Aquí no, ¿verdad? El hermano dice, yo te puedo mandar a cualquiera de la iglesia porque todos buscan lo de Cristo. Pero Pablo dijo, mira, yo no tengo a otro sino a Timoteo, porque él sí se interesa por ustedes. Los demás que andan buscando, hermano, lo suyo propio. Los demás están afligidos en su ropa, en su casa, en su carro. Pero lo de Cristo, nada. Los demás tienen fuerza para madrugar para su trabajo. Pero lo de Cristo, ay Dios. No, hermano, el sábado ir al Congo, no, hombre. Si el sábado en la tarde yo para dormir, bien galán ahí. Un airecito quiero poner para dormir más tranquilo. Los demás están interesados en lo suyo. Pero en lo de Cristo no, dice. Eso no les interesa. Timoteo sí estaba interesado. Hermano, muchas personas van en la vida buscando la fama, la prosperidad, una familia que les traiga satisfacción. ¿Sabe que hay gente que hasta hace familia para lo suyo propio? Para estar feliz yo, ¿verdad? Para que me sirvan a mí, para que mis hijos me mantengan cuando esté viejito y me cuiden. Anda así la gente buscando satisfacción al alcanzar lo suyo propio. ¿Sabe cuál es el problema? Que eso nunca va a dar satisfacción. Porque la satisfacción verdadera en el ser humano solo es posible en Cristo Jesús. Y cuando estamos en Cristo Jesús, Él nos pone el sentir de preocuparnos por los demás y de buscar las cosas de Él, no las nuestras. Y alguien me va a decir, hermano, ¿me está diciendo que me muera de hambre? No, porque si usted pone primero el reino de Dios y su justicia, ¿cuántas cosas? Todas las demás le van a ser añadidas. No va a faltar. Pero, tercer ejemplo, ¿quiénes son igualitos a Timoteo ya? Tampoco. Estamos todos igual, ¿verdad? Por eso al final vamos a orar y vamos a decirle, Señor, ayúdanos, ¿verdad? Ayúdanos. Cuarto ejemplo, versículo 25. Vaya, mire, este sí se parece más a todos nosotros, ya va a ver. ¿Quién sale en el versículo 25, hermano? ¿Cómo se llama? Epafrodito. ¿Cuántas veces más sale Epafrodito? No sale más. Ese ya a veces parece más, aquel era Pablo, Timoteo, pero este es Epafrodito, ¿verdad? Este no sale tanto. Mire, versículo 25. Mas tuve por necesario enviarles a Epafrodito. ¿Cómo lo describe Pablo? Mi hermano, colaborador, compañero de milicia, pero él era vuestro mensajero y el que vino a servir en mis necesidades. Ministrar es servir. Él me ha venido a servir, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros y gravemente se angustió porque habías oído que había enfermado, pues en verdad estuvo enfermo, a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza. Ya estoy preso, pues, sobre tristeza. Preso y se me muere Epafrodito. Tristeza sobre tristeza. 28. Así que le envío con mayor solicitud, para que al verle de nuevo, ¿qué vamos a hacer al verlo de nuevo, hermanos? Ahí dice, os gocéis y yo esté con menos tristeza. Bueno, se le va el que le está ayudando en la casa, pero ¿cómo va a estar Pablo? Dice, porque era prisión domiciliar, ¿verdad? Pero iba a estar más alegre. 29. Recibirle pues en el Señor con todo gozo. Ayúdeme, ¿qué dice ahí, hermano? Tener en estima a los que son como Él, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Hermano, Epafrodito era de la iglesia de Filipos. Probablemente tenía algún liderazgo en esta iglesia. Y cuando la iglesia supo que Pablo estaba en prisión, dijeron, mandémosle una ofrenda.
y dijeron, ¿quién se va? Ah, no, hermano, allá están mis camellos, yo les tengo que dar de comer, yo no me puedo ir. Ah, no, hermano, yo ahí estoy en mi fábrica de peces. ¿Cómo voy a ir yo a esa misión? No, se me van a morir los peces, usted me les va a dar de comer. Bueno, ¿quién es el que dijo yo voy? Epafrodito. Él dijo yo me voy, ¿verdad? Préstenme un camello, me voy a atravesar aquí el desierto y yo le voy a llevar la ofrenda a Pablo. Me voy a ir en barco, ¿verdad? No sé. Denme el pasaje, yo me voy. Y se lleva la ofrenda a Pablo y dedica un tiempo para estar con él y servirle. Pablo dijo, vino a ministrar a mis necesidades. Si usted está preso en su casa y no lo dejan salir, ¿cuáles podrían ser sus necesidades? Ir a traer pupusas, ¿verdad? No había Hugo todavía para que se la llevaran. Epafrodito, me encargas 3 revueltas, 2. Allá iba Epafrodito a buscar pupusas. Mira, te voy a dar la listita del súper, anda y me traes las cositas. Quizás cocinaba, quizás le barría ahí, le iba a comprar ropa, ¿verdad? Y todo eso. Esas eran las necesidades que Pablo tenía. Pero en ese servicio Epafrodito se enferma y está a punto de morir y ser un mártir de la causa de Cristo. Pero bueno, dice el Pablo, el Señor tuvo misericordia, no nos lo quitó. Y mire, hermano, si usted tuviera a alguien como Epafrodito, usted lo quisiera dejar ir. Va que no. Yo preso y este me está haciendo todo. Y Pablo dice, voy a estar más alegre que regrese con ustedes. Porque Pablo está pensando en sus intereses o en los de los demás. En los de los demás. Y Pablo dice, feliz voy a estar cuando él regrese con ustedes y se encuentren. Pero mire, algo más me llama la atención. Pablo le dice a la iglesia que lo reciban y lo pongan en alta estima y que lo reciban con todo gozo y que sea una felicidad, ¿verdad? Cuando él llegue. ¿Quiénes son los que ponemos nosotros en alta estima? ¿Qué había hecho Epafrodito, hermano? Llevar la ofrenda, servirle a Pablo. Epafrodito no era el cantante cristiano, ¿verdad? Con 10 discos. Ese no era Epafrodito. Epafrodito no era el escritor de cartas del Nuevo Testamento. No, él no escribió ninguna carta. Pero ¿qué había hecho Epafrodito? Estuvo dispuesto a dar su vida por la causa de Cristo y por servir a otros, y porque puso el interés de Pablo antes que sus propios intereses. Y Pablo dice, a este hermano, a este pónganlo en alta estima, él es un ejemplo para ustedes. No, los ejemplos no son los de la farándula. Yo voy a pagar $20 para ir a verlos. Ese no es el ejemplo que van a poner de cristianos. Y no digo que esté mal, nada de eso. Pero ellos no son nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo son aquellos que están dispuestos a dar su vida por la causa de Cristo, que ponen a los demás con un interés más alto que los suyos propios. Y hermano, para ser como Epafrodito, mire, no hay que hacer mucho. Quizás que había que hacer nada más ir de compras, quizás ayudarle a que la casa estuviera en orden. En mi viaje a Nicaragua, fíjese que el día que yo me iba a venir, yo me desperté, abrí la puerta y sabe que un hermano lavándome el carro. Y yo me sentí, Señor, ahí estaba el hermano tempranito lavando el carro. ¿Cómo Epafrodito? Él se podía quedar dormidito, ¿verdad? Tranquilo. Pero ¿en quién pensó primero? En los demás, antes que en su comodidad. Salió tempranito. Qué reto, hermano, tenemos entonces de poner los intereses de los demás antes que los nuestros. Y sabe, cuando pienso en Epafrodito, ¿cómo dijo Pablo que la iglesia lo debía recibir? ¿Llenos de qué? De gozo. ¿Y cómo más dijo que los tenía que recibir? Poniéndolos en alta estima. Sabe que ya van a venir los misioneros, hermano, a nuestra celebración global. ¿Cómo los vamos a recibir? Hermano, pase a la feria a ver a los misioneros. Pase a la feria, no, hombre, hermano. Si yo tengo que ir a ver el partido a la casa, yo tengo que ir a hacer.
Hermano, pase a la feria, ahí están los misioneros esperándolos para que usted los ponga ¿cómo? En alta estima. Y los reciba ¿cómo? Con gozo. Ahí van a estar los Epafroditos. Unos vienen de Uruguay, uno viene de España, uno viene de Estados Unidos, ¿verdad? Otros son los misioneros locales que están sirviendo al Señor. Mire, tenemos el reto, como dijo Pablo aquí, de que se sientan bienvenidos, que sientan el gozo que tenemos de recibirlos. Por eso es el desfile, hermano. Porque ¿qué hay cuando los recibimos? Gozo. Estamos alegres que están con nosotros y reconocemos la obra que están haciendo por la causa de Cristo. Por eso Pablo dice, pónganlo en alta estima. Concluyamos entonces esta mañana. Hermano, vivir con interés genuino por los demás. Ahí sí va, a Epafrodito, ¿verdad que nos podemos parecer un poquito más? ¿Qué hay que hacer nada más, hermano? Ayudarle a otro con lo que necesite, porque estamos poniendo sus intereses antes que los de nosotros. Con lo que se pueda. Acérquese a los jóvenes de Guayú y pregúnteles cómo te va, qué te falta. Quizás usted no tiene, pero va a decir, yo voy a orar por lo que te falta, vaya. Y te animo. Son 6, ¿verdad? Hermano, si yo en mis vacaciones, ¿sabe qué quiero hacer yo? Le confieso, ver Netflix en mi casa, así en un sillón, tranquilo. Y si me subo a un avión, ¿sabe qué quiero hacer yo de verdad? Ir a pasear. Pero ellos van a gastar para irse a una montaña con unos indígenas toda la semana, sin ver turismo, porque están poniendo los intereses de ¿quiénes? De los demás antes que los nuestros. Esa es otra manera. Usted se puede acercar, decirles cómo les va, qué les falta, voy a orar. Digo, otro ejemplo. Pero hermano, eso solo es otra manera de cumplir el gran mandamiento, el segundo gran mandamiento. ¿Cuál es el segundo gran mandamiento, hermano? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y poder cumplir ese mandamiento, hermano, solo es una evidencia de tener la mente de Cristo. Hermano, los que nacen de nuevo tienen la mente de Cristo. Ese es el milagro. Que nuestra mente egoísta y vanagloriosa, ¡pum!, se desaparece. Y tenemos la mente de Cristo. La pregunta es, si yo actúo por egoísmo y por vanagloria, ¿es que la mente de Cristo está en mí? ¿Por qué solo nos preocupamos a veces por nosotros, por nuestro bienestar y a lo mejor por el de nuestra familia? Deberíamos preguntarnos si en verdad nuestras rodillas están dobladas ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Deberíamos preguntarnos y analizarnos y ver si en realidad hemos confesado que Jesucristo es nuestro Señor, y eso quiere decir nuestro amo. Y que si mi amo me dice que los intereses de los demás son primeros que los míos, voy a obedecer al amo. Por eso, mire lo que Pablo dice, versículo 9 de la carta. Versículo 9. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo. ¿A quién, hermano? A Cristo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Porque, hermano, esto va a suceder. En el nombre de Jesús se va a doblar ¿cuántas rodillas, hermano? Todas las rodillas. De los que están en los cielos, los ángeles, los que están en la tierra, todo ser humano, por ateo, pagano o rebelde a Dios que haya sido, su rodilla se va a doblar. Y también los que están debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que algunos doblarán su rodilla demasiado tarde. Porque cuando Él venga por segunda vez, toda rodilla se va a doblar. Y lo van a reconocer y dirán que Él es el Señor, pero será demasiado tarde para ellos. Mientras tenemos vida,
estamos a tiempo de doblar nuestras rodillas y confesar con nuestra boca que Él es nuestro Señor. Esa es la salvación. Y cuando hacemos eso, su mente se vuelve nuestra mente y no estimamos nuestra posición, sino que nos humillamos por servir a los demás y por amar a los demás. Ahí donde está, yo lo quiero invitar a que cierre sus ojos e incline su rostro. Y una de las imágenes, porque hermano, yo no sé usted, pero cuando yo